Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola, hola para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9, como siempre, Radio de Murcia, donde puedes ver nuestros programas anteriores, puedes también descargarte los contenidos, puedes acceder a los programas en audio en iBooks o también a través de YouTube. Puedes ver los programas grabados. También puedes descargarte las aplicaciones, ya sea que tengas el móvil de la manzanita o tengas el Android por ahí. Bueno, puedes descargarte las apps para poder escuchar La Espada de Damocles y toda la programación de Radio Unión, que es muy rica, variada e interesante. Estés haciendo lo que estés haciendo. Puedes estar haciendo desde las cosas más triviales hasta otras súper profundas, como estudiar filosofía, escuchando música desde Radio Unión, ¿por qué no? Luego revisaremos la página de la radio, que es siempre muy interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos la continuación del tema de la forma de ver la vida de las plantas. Y hemos descubierto, de la mano aquí de nuestro amigo Mancuso, que vamos a recordar un poco quién era. Mancuso es un botánico, aunque él se define como un neurobiólogo de vegetales, de las plantas, ¿no? Que parece una locura que alguien investigue la neurología, ¿no? De las plantas, las neuronas, cuando las plantas carecen de neuronas justamente. Pero hemos visto en la última ocasión cómo las plantas son todo menos tontas. Son sumamente capaces, inteligentes, capaces de resolver problemas, y empezamos a ver cómo tienen mucho para enseñarnos, o mejor dicho, podemos aprender de ellas muchísimo y empezar a llevar una vida mucho más ordenada, mucho más adecuada con lo que estos seres, que parecen extraterrestres porque tienen un comportamiento totalmente ajeno al nuestro, una forma paralela de vivir, como si vivieran en un ritmo sumamente ralentizado, ¿no? Que en el fondo nos va a llevar a tener un equilibrio que hemos perdido hace tiempo, como ya planteábamos en el programa anterior. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que los seres humanos, cuando estábamos en pocas cantidades por ahí, como animales, no había problema, porque el animal está hecho para moverse y bla, 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 y estamos centrados en una cabeza, que a su vez esa cabeza rige a todo lo que ocurre, de manera que todo lo que estemos haciendo esté centralizado en esa cabeza para que las decisiones puedan tomarse de manera más rápida, más eficiente. Eso está genial. El problema está cuando empezamos a ser muchos y cuando armamos sociedades y cuando se pierde esa velocidad y cuando se pierde esa amenaza de vida. Entonces entramos en una especie de tranquilidad, de repetición, y ahí es cuando los vegetales nos cuentan que hay que cambiar la manera de estructurar nuestras sociedades. Las hemos estructurado como animales y los animales tienen cabeza. Así que hemos estructurado sociedades monárquicas, sociedades estatificadas sería, con un estado muy poderoso, lo cual generó, ya lo sabemos todos, unas burocracias brutales, una dificultad en las comunicaciones y también un centramiento o una centralización de funcionamientos. Como los órganos corporales, hemos centralizado nuestra sociedad y tenemos lugares donde ocurren cosas, donde se producen materias primas, donde donde hay industrias y no en otros, con lo cual cualquier problema que haya en alguno de esos lugares, no sé, un cataclismo, lo que fuera, o un problema económico en el país que produce tal bien, tendríamos problemas todos, ¿no? Esto es por no descentralizar. Y las plantas nos enseñan mucho en esa dirección. Así que las plantas son descentralizadas, son rizomáticas. Si uno corta el 70% de una planta, la planta sigue viva y se regenera, ¿no? Las plantas son organizaciones difusas, habíamos hablado esto de ser poli, ¿no? La idea de no quedarse con una sola cosa y que no, repito, esté centralizado. Lo centralizado tiene un defecto, a menos que se mueva muy rápido. El defecto es que tiene todo concentrado en un solo punto. Si uno ataca ese punto, se acabó. Entonces, si yo tengo toda mi comida en un granero,
donde me ataquen mi granero y me lo incendien, me muero de hambre. Pero las plantas no. Las plantas están descentralizadas, tienen varias fuentes de alimentos, por ejemplo, o también sus funciones no están en una zona única. Por lo tanto, no puede destruirse una planta cortándole una hoja, ni siquiera cortando toda la planta, ¿no? Porque desde sus raíces vuelven a generarse. Entonces, las plantas cooperan en simbiosis, fíjese, trabajan entre sí, se ayudan mutuamente. Y como tienen esta idea de colaboración, la extienden hasta un punto loquísimo. Fíjese, dice Mancuso que cuando una planta de tomate se ve atacada por orugas, genera, a veces puede generar una toxina que haga que la oruga se desinterese en seguir comiéndosela, y así la oruga se irá para otro sitio. A su vez se comunicará con otras plantas de tomate para avisarles que hay orugas y que se preparen todas, y todas generan esto, ¿no? Pero también produce algo al aire, ¿no? Produce estas moléculas volátiles que lo que hace es atraer a los depredadores de la oruga. Genera una molécula que de repente atrae, no sé, a un pájaro. Y el pájaro viene y justo ve la oruga y se la quiere comer. Entonces la planta, ¿qué hizo? Dominó el ambiente, dominó la situación. O sea, convocó a un pájaro para que se coma una oruga que le estaba atacando a ella. Entonces, yo lo que quiero plantear es esto. Si la planta hace eso con un pájaro, ¿no lo estará haciendo con nosotros de otras maneras también? ¿No será que todo lo que estamos creyendo hacer nosotros por voluntad propia, como el pájaro dice, ay, mira, me voy a comer una oruga? ¿No será que nosotros, cada vez que decimos, ay, mira, tengo ganas de irme de viaje, tengo ganas de tener un hijo, tengo ganas de comprarme un coche, me enamoré de tal persona? ¿Cómo sabemos que no son estas moléculas volátiles que están cambiando nuestras motivaciones, estados anímicos continuamente? Porque ya dijimos, el café lo hace, el té lo hace, el azúcar te relaja, el café te estimula, la hoja de coca te estimula también, y así, no sé, las plantas enteógenas te ayudan a ver a Dios. ¿No será que los vegetales, pero no porque sean malos ni porque sean como reptilianos, digo, ¿no será que los vegetales simplemente son el motor generador del dinamismo de los animales? ¿No será que los vegetales están creando lo que los animales somos? De la misma manera que los virus, que son otra forma de vida también muy ajena a nosotros, que casi no se considera ni vida, no se sabe si están vivos o no, porque son apenas un poco de material genético. Bueno, ¿no será que estos virus, al igual que las plantas, son, que es lo que se suele decir, ¿no? Son los que generan los cambios en los seres, en los animales? Por ejemplo, el famoso ADN basura, que se sabía que había en el genoma humano, cuando se revisó, ¿qué se descubrió? Que eran trazas de virus. Entonces, ¿qué demostró esto? Que los virus están constantemente cambiando al ser humano, y son, algunos dicen, los que hicieron que pasemos de ser el homínido, no sé, mono directamente, a ser un, creo que se dice así, de mono a homínido, y de homínido ya a, no sé, neandertal, cromañón y demás. Es decir, ese salto evolutivo de mono a hombre fue gracias a un virus, o a muchos, que quedaron ahí dormidos en el genoma humano, y de repente un cambio de temperatura, un cataclismo, los despierta y se empieza a generar un cambio genético que a su vez en la progenie va produciendo por adaptación la persistencia de esa condición genética, y así continúa ese cambio y se vuelve efectivo y vigente. Así que cuando hablamos de esto de los vegetales, ¿no estarán los vegetales cambiando el mundo constantemente, moldeando el mundo, como en la película de Night Shyamalan, la película The Happening, El Incidente? ¿No estarán creando el mundo que nosotros estamos percibiendo? Entonces, decíamos que las plantas crean simbiosis. Nosotros somos el 0,3% de la vida en el planeta, solo el 0,3%, mientras que ellas son el 85%. El resto, entiendo, serán animales, ¿no? Por eso es que ser un vegetal suele ser un insulto, o bueno, fulano quedó en el hospital como un vegetal.
solemos verlo como no se mueve, no corre, no tiene dinamismo, ¿no? Le falta alma, ¿no? Alma, ánima, viene de ánima, animado, algo que se mueve, así decía Aristóteles. Entonces algo que no se mueve nos parece que está desanimado. Ah, estás desanimado, no tienes ganas. Estás caído, alicaído, entonces no tienes ánima, no tienes alma, eres un vegetal. Está en estado vegetativo, dicen, cuando se queda en coma, ¿no? Pero el estado vegetativo es un estado vivo. Los vegetales son inteligentes, resuelven problemas. Entonces, otro ejemplo que da Mancuso muy interesante es el centeno. El centeno en la antigüedad era visto como una especie de plaga que había alrededor del trigo. Entonces los agricultores intentaban deshacerse del centeno y quedarse solo con el trigo. El centeno, entre comillas, se dio cuenta de esto y dijo: así la cosa no va bien, no prospera, porque me están dejando afuera del tema. Así que vamos a hacer algunos cambios, a ver qué tal funciona. Bueno, ¿qué hizo el centeno? El centeno se empezó a asemejar al trigo cada vez más, hasta el punto que eran indiferenciables. Entonces, los agricultores muchas veces hasta se confundían y se quedaban con el centeno en lugar del trigo, y en otros casos empezaron a cultivarlo, sobre todo en las zonas frías, porque el centeno era más robusto y aguantaba el frío. Entonces, ¿qué consiguió el centeno al asemejarse al trigo? Consiguió ser cultivado, lo cual es sinónimo de supervivencia, porque si te cultivan, aunque te coman, prosperas, ¿no es cierto? Hasta inclusive se hacen todos sabemos que las frutas que comemos hoy son producto de que cada agricultor siembra las mejores semillas de su sandía para generar nuevas sandías, y esto va haciendo que las sandías cada vez sean mejores. O sea, mejores a nuestro gusto, más grandes, más dulces, con más líquido y demás. Bueno, el centeno sabía que si entraba en las manos del hombre iba a ser mejorado inclusive, optimizado. Entonces, ¿esto es gratuito? No, el centeno lo hizo para sobrevivir. El centeno sabía lo que estaba pasando acá, pero no, repito, pensando así como, oh, bla, bla, bla. No. Simplemente es esa voluntad de poder schopenhaueriana o nietzscheana, estos nombres alemanes, que hace que se ponga en marcha algo de una manera totalmente instintiva, sin pensarlo demasiado. Entonces, en un bosque, si un árbol carece de agua, los demás lo mantienen con vida. Eso lo habíamos hablado. Porque piensan en comunidad, como los bárbol del Señor de los Anillos. Se ayudan, los árboles se ayudan mutuamente. Pero no se ayudan, fíjese, uno dirá, bueno, sí, como los sistemas comunistas, que todos se ayudan al que no tiene. No. Porque en los sistemas comunistas, no me quiero meter en política, pero los sistemas comunistas tienen un Estado, tienen un poder centralizado. Acá no hay centro. Acá esto se parece más al liberalismo, se parece más a veo que estás en problemas, te voy a ayudar porque quiero, y además porque sé que si te ayudo, me ayudo. Entonces, necesito que estemos todos bien para estar más fuertes. Entonces, si a mí me sobra, toma que te doy. Y nos ayudamos hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, esto hacen los árboles. No hay un árbol jefe. Ay, yo soy el árbol, el jefe del bosque. No hay eso. Entonces, descentralizado, difuso a su vez. No hay una cosa tan definida como esto es el bien, esto es el mal, esto es lo correcto, esto no tienen eso. Entonces, nosotros los animales sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como animales, mientras somos pocos, va bien, porque nos estamos moviendo y demás. El tema es cuando nos asentamos. Asentamientos humanos, agricultura, estamos quietitos, ya no nos atacan los animales, ya no vienen los enemigos porque estamos reunidos y fortificados. Entonces ahí empieza a traer problemas el tener cabeza. Queremos crear sociedades con cabeza, con estados poderosos, con burocracias infinitas, y todo se empasta, se complica y se disgrega a la larga. O sea, no da resultado. Entonces, la clave vegetal, la clave de los vegetales es la seducción, la belleza. Es decir, los vegetales funcionan seduciendo a los animales. ¿Y cómo nos seducen? Bueno, ya dijimos, con dulces,
con estimulantes cuando los necesitamos, dándonos lo que nos hace falta. Y con también enteógenos, haciendo que tal persona, fíjese qué loco esto, qué loco. Un día el monito iba por ahí, el neandertal de repente, y se comió una baya de alguna planta y vio a Dios. Y creó una religión. No quiero decir con esto que la religión sea falsa. Lo que quiero decir es que ¿de dónde va a venir eso si no es de la propia planta? O sea, la planta, los químicos que tiene la planta van generando cosas en nosotros que a su vez construyen nuestra realidad. Y todo lo que somos y cómo nos construimos y nos edificamos como seres humanos, y las ideas que tenemos, las ideologías, los propósitos, las concepciones de, no sé, bueno, malo, hombre, mujer, lindo, feo, todo está matizado por estimulantes, sedantes, alucinógenos, ¿no? Todo tipo de plantas que vamos consumiendo, ¿no? Además de agua y aire que respiramos. Pero si las plantas son el 85% de lo que hay en el mundo y están, ¿no? De la vida en el mundo, y están constantemente lanzando sus productos al aire, es lógico pensar que nosotros venimos de eso, ¿no? Nuestra religión viene de eso, nuestra organización política viene de eso, ¿no? Entonces, fíjese, dice, las plantas poseen conciencia. Esta idea de que las plantas no son conscientes, Mancuso dice no, son conscientes porque perciben el medio. O sea, saben si hay un animal, saben si hay un vegetal cerca, saben qué vegetal es. Cuando se comunican entre sí, dice Mancuso, que las plantas que son de la misma especie se comunican de formas complejas. O sea, se cuentan cosas muy minuciosas, como por ejemplo, no sé, detalles de su propia producción de distintas sustancias y demás. Se ponen al día. Pero cuando hablan con plantas que son de otra especie, no, son como más recatadas, más vergonzosas. Se dicen simplemente lo mínimo. Por ejemplo, hablan de dos cosas: de agua, ¿no? Escasez o abundancia, y depredadores. Con los que son de otra especie, esas dos cositas. Con los que son de la misma especie, están ahí como se dice, como chanchos, y están hablando de, no, vos sabés que la semana pasada, ¿no? Cosas, no eso exactamente, pero cosas más complejas. Así que, dice, se comunican por moléculas volátiles en el aire, por sus raíces, por los nutrientes, por impulsos eléctricos y por agua. Esa es su forma de comunicarse. La pandemia, nos dice Mancuso, muy interesante esto que propone, nos dice Mancuso, fijémonos, la pandemia, ¿qué hizo con nosotros? Nos vegetalizó. ¿Qué hizo? Que nos quedáramos quietos, que no pudiéramos movernos, aumentó la solidaridad, la cooperación y el descentramiento. Ya no se conseguía el alimento en el restaurante o no se conseguía tal cosa en tal lugar. Ahora todo empezó a funcionar por red, que Amazon, que no sé qué, que todos producíamos un poco cositas, que ya no era que aquel lo produce, ahora todos empezamos a hacer de todo para ver si podíamos adaptarnos y sobrevivir. Es decir, empezó a tener menos poder el Estado y más poder el individuo, ¿no? Como generador de sus propios productos. La gente cocinaba en su casa con lo que podía, veía tutoriales para aprender cosas nuevas. Había como una especie de bullante o burbujeante creatividad. Entonces, es una buena lección. Lo que pasa que, claro, nosotros nos cuesta bastante aprenderla porque estamos demasiado acostumbrados a este reino animal, a esto de tener cabeza, y nos dura poco. Nos dura 2 días y ya queremos dominarlo todo, tener una cabeza y organizar y centralizar, y que tú haces esto, el otro hace aquello. Y no. La idea de la pandemia, como la idea de las películas post-apocalípticas, ¿no? Estas distopías inclusive, es valete por ti mismo, ¿no? Es como cuando vemos Walking Dead y el tipo tiene que gestionarse el agua, el alimento, la ropa, todo él. Ya no hay un Estado que provea. Ya no hay un lugar al que acudir y que te vende tal producto. Es apáñatela, ¿no? Y genera lazos. Por eso la gente de Walking Dead van en grupitos, porque se protegen mutuamente. Saben que uno solo no dura, se lo comen los zombies. Cambio en grupo,
están protegidos, porque lo que yo no veo, lo ve el otro. Esa es una idea vegetal. Es una idea vegetal. Pero nosotros, en una sociedad tan compleja como la que vivimos, intentando vivir de manera animal, nos trae problemas porque, como dijimos, se atasca todo. Entonces, el Internet ya dijimos que es un fenómeno totalmente vegetal. Nosotros poseemos, dice Mancuso, fíjese, 5 sentidos, ¿no? El olfato, vista, tacto, los clásicos. ¿Cuántos posee la planta? Mancuso dice que por lo menos 15. Vuelvo a insistir. ¿Quién es el evolucionado aquí? ¿Quién es el capaz, el adaptado, el hábil? La planta. 15 tiene. 15. Nosotros tenemos 5, tiene 3 veces más que nosotros. O sea, tiene capacidad de detectar otras cosas, pero súper ínfimas, que nosotros no detectamos. Cambios ínfimos en el ambiente, nosotros no nos enteramos, ¿no? Nos da la sensación que tenemos el poder porque nosotros pisamos a las plantas. Yo salgo a caminar por el parque y piso pasto, hierba, todo el tiempo. Y yo digo, oh, digo así. Qué poderoso que soy, ¿eh? Ando ahí pisoteando plantas como quiero, ¿eh? No, la planta en realidad es la poderosa, porque la planta, cuando nosotros desaparezcamos, va a seguir ahí. Y la planta abarca, o sea, se extendió. Uno dice, sí, los seres humanos, mirá, estamos por todo el mundo. ¿Y cuántas plantas hay? Pero ya dijimos, 83% o 87% son plantas y solo el 3% son humanos. O sea, todo lo que creemos ser tantos y superpoblar el planeta, las plantas lo cubren todo, todo. Entonces, cuando una planta logra interesar al humano y éste la cultiva, logra extenderse mucho más, y por eso se trata de una simbiosis. Entonces, las plantas interesan al ser humano con algo que le dan y de esa manera ganan que la lleven de un lado para el otro. Como cuando uno domestica un animal y usa un caballo para montar o usa un animal para alguna función y uno se cree muy vivo. Uno dice qué grandes somos los seres humanos, hemos domesticado a los animales para que hagan lo que nosotros queremos. Pobres necios. En realidad, las plantas hacen lo mismo con nosotros desde el principio. Hacen lo que quieren, señor, señora, lo que quieren con nosotros. Pero esto no lo digo para vamos a destruir las plantas. No. Para entender que somos una totalidad. Nosotros somos los ojos y los oídos de las plantas, o por lo menos somos en Argentina le llaman el che pibe. Ese chico que contratan en una empresa cualquiera y que le pagan muy poco para que les traiga el café y demás, o haga mandados. Bueno, somos eso para las plantas nosotros. Somos el vector, el que lleva, o sea, comete mis semillas y defecalas, iba a decir otra cosa, defecalas por ahí, ¿no? Comete mis semillas y defecalas por ahí. Eso somos. El mandadero somos nosotros. Entonces, no sufren dolor. Ese es un tema interesante. ¿La planta sufre dolor? ¿Le corto una ramita? ¿Le duele? No. Mancuso dice no. No lo sabemos, dice Mancuso. Mancuso tampoco es Dios. Pero no estamos seguros, pero él estima que no. ¿Por qué dice? Porque no sería práctico. Si una planta... O sea, ¿para qué sirve el dolor? El dolor sirve para que te enteres que te están lastimando y te vayas. O sea, por ejemplo, si yo me siento arriba de esta silla y esta silla tiene un clavo, yo me voy a levantar y voy a salir corriendo. Pero si soy una planta, no me puedo ir. Entonces, ¿para qué me sirve el dolor? No me sirve para nada. O sea, si a mí me apoyan una plancha hirviendo y soy un diente de león, ¿no? Un vegetal, no voy a poder hacer nada. ¿Dónde voy a ir si no me puedo ir? Así que la planta no sufre dolor. Sí detecta lo que está pasando, pero no dolor. El dolor, ya dijimos, lleva a moverse. Nosotros podemos movernos, pero las plantas no. Así que la planta no sufre dolor, no le duele. Se lo digo porque, o sea, a mí me pasa que corto un trocito de aloe vera de repente y me parece que la estoy lastimando. Sí lo siente, sí se entera de mí también, se entera que estoy ahí, se entera que yo la estoy cortando. Podría, como digo, generar recursos para que deje de cortarla, ¿no? Volverse, no sé, tóxica para que cuando me la ponga el aloe vera en la piel me irrite, qué sé yo. Pero no le duele. Así que dolor no. Detectan todo en el medio. Entonces,
si nosotros entendemos la inteligencia, dice Mancuso, como centralización en un cerebro y sinapsis neuronal, la planta no sería inteligente. Pero él dice, redefinamos a la inteligencia, dice él, y a la conciencia. Vamos a definir inteligencia como la capacidad de resolver problemas de una manera muy eficiente para superar obstáculos a la supervivencia. Y por otro lado, definamos a la conciencia como estar consciente de las cosas. Las plantas están conscientes, las plantas se enteran. La planta no es un plástico que está ahí, no, se entera. Entonces tiene las dos funciones. Pero no es como nosotros, no es como nosotros, no se llama animal, se llama planta, tiene otra característica. Así que las raíces son pequeños cerebros. Esto ya lo había dicho Darwin. Darwin parece que investigó las raíces de las plantas y él detectó que las raíces se movían, estudió un poquito el movimiento, hacia dónde iban, hacia dónde se propagaban, de qué manera lo hacían, y dijo, esto es como un cerebro, ¿no? Y esto es lo que nos dice Mancuso también, que las plantas tienen en sus raíces pequeños cerebros que exploran y se comunican, ¿no? Ya hablamos de la comunicación a través de las raíces, pero se van como comunicándose, pero explorando también. Que hay una piedrita que doblamos para acá, para allá. ¿Hay un jefe? No hay jefe. La raíz no tiene una parte que, esta es el jefe de toda la raíz. No tiene eso. No tiene cabeza la planta. Por eso es que, como repito, a un animal le cortamos la cabeza y murió. A un vegetal le cortamos toda la planta y con que le quede un pedacito de raíz vuelve a empezar. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque no tiene órganos vitales. No hay forma de matar una planta a menos que la destruyas. Entonces, las raíces son pequeños cerebros y forman con otros cerebros un organismo colectivo. Eso es buenísimo. Es decir, nosotros tenemos la concepción de que yo soy yo y tú eres tú. Concepción errada, por cierto, ¿no? Porque no existe nada separado. De hecho, cuando Jung tira esta idea de inconsciente colectivo, lo que está queriendo demostrar es que estamos todos conectados. No existe el pensamiento individual. Usted me dirá, no, sí, así. No, mi pensamiento es individual. Cuando yo pienso algo, lo pienso yo. ¿Quién más lo va a pensar? No. Cuando usted piensa algo, por empezar, usted no nace en una botella, usted nace en una cultura. Y la cultura ya tiene ideas predeterminadas, o sea, ya están ahí, flotando en el ambiente cultural. Usted nace en una cultura, en un país, le enseñan cosas. Entonces, cuando usted empieza a pensar, piensa sobre esas bases. Con lo cual, hasta el sabor de helado que elige, la ropa que le gusta ponerse o el tipo de peinado que se haga, va a responder a patrones preestablecidos. Y usted dirá, no, pero son míos, son únicos. Bueno, son quizá menos comunes. Podría ser eso. Me pinté el pelo de verde y tengo una cresta punk. Genial, no es muy común. Pocos lo tienen, pero hay un precedente. Usted lo sacó de algún lado. Así que no hay nada que sea nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Sin embargo, así como Jung plantea que existen grandes entidades llamados los arquetipos que están ahí flotando y que son los que, él dice así, toda creatividad humana proviene de los arquetipos. El ser humano no es creativo, dice Jung. ¿Querés componer una sinfonía? No podés. ¿Querés escribir una poesía? No podés. ¿Quién puede? Las musas, ¿no? Estas inspiraciones. Inspirar, inhalar lo que te entra de fuera. ¿Qué son estos arquetipos? Son grandes ideas que flotan en lo inconsciente. Los antiguos les llamaban ángeles y demonios, ¿no? Que entran en nosotros y nos modifican. De ahí viene la creatividad, dice Jung. Por eso la creatividad nunca es tuya. Ahora yo digo, si las plantas son las que modifican el comportamiento de los animales, ¿no será que parte de ese inconsciente al que nos referimos es esto? Así como son los virus que cambian nuestra estructura genética, las plantas cambian nuestro comportamiento. ¿No son ellas la fuente de nuestros cambios y de nuestra manera de ser? ¿No será que los animales somos menos de lo que creemos? ¿No será que somos casi unas simples vasijas donde al entrar cosas se activan? ¿No será que somos como ese robot que está creado para responder a ciertos algoritmos y nada más, y de repente le enchufan un programa, un sistema operativo creado por quién?
por estas plantas, no creado una sola vez, sino constantemente reforzado por plantas que emiten cosas al aire. O sea, insisto con la misma idea porque no es nada, o sea, es loca en el sentido de que no es común, pero es totalmente plausible, totalmente plausible. Yo creo que, de hecho, que es así. Por eso uno debería, como los antiguos, respetar a las plantas como que son maestros, son abuelos, son los sabios, son los ancestros. Las plantas son verdaderamente nuestros papás, ¿no? Y somos como niños nosotros queriendo destruir todo, inclusive las propias plantas, y las propias plantas dicen qué inútiles que son. Pero bueno, como muchos sirven igualmente, porque llevan de un lado para el otro esa simiente que nos interesa, ¿no? Y nos ayudan después de todo. Así que da el ejemplo justamente Mancuso de el tomate y la cuscuta, que es justamente una enredadera, un parásito del tomate, otra planta parásito. ¿Qué hace la cuscuta? Detecta al tomate. O sea, sabe dónde hay una planta de tomate y ahí va. No va para la planta de perejil, va a la planta de tomate, porque la detecta, porque está preparado para eso, ¿no? Y se enrosca también la alubia, da el ejemplo de la alubia. La alubia se enrosca en palos. O sea, donde veo palos se enrosca. Y uno dice, pero ¿cómo la planta se enrosca? O sea, ¿cómo detecta donde hay un palo? Porque me decís un animal, está bien, te entiendo. El animal ve, oye, pero la planta, bueno, es inteligente. La planta detecta dónde está el palo y se enrosca, señor, en el palo. ¿Qué va a hacer? Es así. Ahora, dice Mancuso, ¿por qué estamos ciegos al mundo vegetal? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué creemos que existen pares nuestros, que son los humanos, los animales, y sobre todo cuanto más grande el animal, más nos importa? Después el insecto, muy poco, y casi no, porque nos molestan, los vemos. Pero ¿por qué los vegetales no los registramos? No los vemos. Bueno, Mancuso tiene una teoría muy interesante. Él dice que desde el principio de los tiempos, el ser humano apareció en un mundo lleno de vegetales. O sea, no fuimos los primeros. Los vegetales ya estaban mucho antes, muchísimo. Después aparecimos nosotros, ¿no? Ellos ya eran viejos ahí, ya conocían todo, dominaban todo. Nosotros fuimos los nuevos. Seguimos siendo los nuevos, ¿no? Nosotros estamos desde ayer. Y cuando aparecimos, descubrimos que había otros animales que eran los que queríamos cazar. Por lo tanto, teníamos que detectarlos, ¿no? Y otros animales de los cuales teníamos que precavernos, ¿no? Porque nos querían comer. Eran nuestros depredadores o los posibles depredadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos lo que queremos cazar y de lo que queremos huir. Por lo tanto, hay que detectar esas dos cosas muy bien. Nosotros, nuestro campo visual, es capaz de detectar pero una cantidad infinita de estímulos. Muchísimos. No infinita, pero muchísimos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en un mundo lleno de vegetales y estamos detectando vegetales, estaríamos tan atiborrados de información que nos caeríamos muertos de cansancio. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Anula, ¿no? Hace de cuenta que no están ahí todos los vegetales y se centra en las cosas que sí son importantes para nosotros, nuestras presas y nuestros depredadores. Y se queda con esos dos. Entonces, hemos aprendido a no ver a las plantas. Esto lo hace Mancuso de una manera muy graciosa. Yo hablo de Mancuso como si fuera que me paga por ello, pero no, es porque me parece muy interesante su tema. Él pone unas diapositivas en algunas de sus conferencias y le dice a la gente, díganme qué ven aquí. En una diapositiva, no sé, hay un perro jugando en un bosque, en otra hay una pareja caminando juntos en un parque y así. Entonces, ¿qué le dice la gente? Bueno, en esta veo un perro, acá hay una pareja, allá hay un grupo de amigos y acá hay, no sé, un león. Pero nunca dicen, hay un árbol, hay una planta. No, las plantas no las vemos. Las damos por sentadas como que son el paisaje, ¿no? Y justamente no las registramos. Entonces, vivimos ajenos a ese mundo. Como digo, los insectos sí, porque nos molestan. Pero si no nos molestaran, tampoco los percibiríamos. Entonces, nos hemos olvidado de las plantas.
Y el problema que tenemos es que mientras vivíamos como animales en poca cantidad, no había lío con ser una cabeza con órganos centralizados, pero el problema es que ahora nos hemos vegetalizado. Y ahí es donde se nos ha complicado la cosa. Entonces, las plantas pueden comunicarse y hablan de depredadores y falta de agua. Esos son los temas de conversación. Habrá revistas de plantas ahí donde, ¿viste la última revista que...? Bueno, no tanto, pero ya dijimos que se comunican. Las plantas son solidarias cuando una está débil. Ya dijimos que hay un árbol que ve que otro está ahí con problemas y lo apuntalan, le dan nutrientes a través de las raíces, le dan agua y muchas veces logran revivir a su compañero. Marco Aurelio, el gran emperador del estoicismo, él en sus meditaciones dice: lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Y esta es la idea del mundo vegetal, es una idea de conciencia colectiva. Ya los teosofistas como Elena Petrona Blavatsky hablaban de que las hormigas y las abejas tenían una sola alma conjunta. Porque en última instancia, ¿qué es un alma? Bueno, un alma es como una capacidad de saberse alguien. Yo soy Pablo, pero a su vez hay un alma familiar. Mi familia es como un alma también, tiene como una identidad propia. Y luego la ciudad en que vivo tiene una identidad propia, y el país, y así. Bueno, uno agarra una abeja y uno dice, bueno, es igual a todas las demás abejas, no tiene comportamientos distintivos, pero todas las abejas cumplen una gran función y tampoco hay una compartimentalización tan rígida. Obviamente ahí sí hay una reina y hay zánganos y abejas obreras, pero en gran medida, fuera de la reina, todo lo demás es lo mismo. Uno puede aniquilar a la mitad de la colmena y lo que queda vuelve a regenerarse, no pasa nada. Pero como animales, o sea, los insectos como parecidos a los animales, tienen una cabeza, tienen patas, tienen tronco, porque se desplazan, se mueven. Todos los animales nos caracterizamos por ir a buscar cosas, mientras que los vegetales no van a buscar cosas, las esperan. Entonces tienen que lograr interesar a los animales para que se las traigan. Nosotros somos el camarero de los animales, de las plantas. Entonces, el comunismo, por ejemplo, parece vegetal, ya dijimos, pero posee un centralismo burocrático espeso, lo que hace pensar que no es muy vegetal, que digamos, es más animal. El liberalismo, por otro lado, el libre mercado, es más vegetal, porque propone una espontánea cooperación en pos de una supervivencia mutua, una espontánea. O sea, no hay una cabeza que te esté ahí dominando y que te diga lo que tenés que hacer. Se supone que el liberalismo, como filosofía política, lo que propone es que cada individuo haga lo que quiera. O sea, tenés ganas de ayudar a tu prójimo, lo ayudas. No tenés ganas de ayudarlo, no lo ayudas. Tenés ganas de trabajar, trabajás. No querés trabajar, no trabajás. Es decir, no hay un tributo obligatorio que tengas que darle a un Estado. No hay eso. Pero claro, después ocurre que esa persona que entra en ese sistema liberal dice, me interesa sobrevivir. Y la verdad que si yo vivo solo, me van a comer los osos, me van a comer los enemigos, entonces mejor me agrupo. Y mejor, como grupo, pedimos ayuda a otro grupo más poderoso cuando tengamos algún problema grave. Entonces, para eso hace falta establecer lazos comunitarios, pero no lazos comunitarios con un jefe arriba. Eso sería un sistema animal. Ya vemos que por ejemplo, los leones tienen el jefe de la manada, el macho alfa. Los elefantes tienen el jefe de la manada. Y así todos, ¿no? Los monos, todos. Sin embargo, los vegetales no. No hay el jefe del bosque. Puede haber un árbol más grande, pero no es necesariamente el jefe de nada. Sencillamente es un árbol más. Entonces ellos piensan en totalidad, funcionan como conjunto. No les importa sacrificar partes de ellos o digamos, plantitas puntuales o árboles puntuales si con eso van a ganar la extensión de su especie. Ya dijimos que el centeno se empezó a parecer al trigo para que el ser humano comiera el centeno, que de hecho, jugando un poco con eso, el cornezuelo del centeno, que es un hongo que tiene el centeno, produce LSD.
y ácido lisérgico. Y el ácido lisérgico, el LSD, es el alucinógeno que estuvo de moda en los 60 y que produce ese cambio en el ser humano. Entonces, ya dijimos que las plantas muchas veces producen estas sustancias que cambian la mente de las personas, los hongos también lo hacen, y generan ideas, aperturas, religiones, filosofías, ¿no? Porque el ser humano de por sí no es capaz de nada. Necesita de los virus para hacer cambios genéticos, necesita de los arquetipos para hacer cambios a nivel intelectual, social, y necesita entonces de estos arquetipos que vienen mediados por los químicos que respiramos y comemos y todo eso de las plantas, que nos cambian perspectivas de vida y nos hacen hacer o no hacer, o hacer la guerra, o hacer el amor, o entrar en una paranoia, ¿no? Como por ejemplo pasa en esta película de Shyamalan, The Happening, donde los protagonistas andan durante toda la película intentando evitar, porque se dieron cuenta de lo que pasaba, se dan cuenta que aparece como una brisa que trae unas esporas que cuando la gente las respira se vuelve loca y se empieza a matar entre sí y a suicidar. Entonces se dieron cuenta que no estamos ajenos a eso, estamos dominados por eso. Porque, vuelvo a repetir, no es una dominación en realidad, porque no es uno que es el jefe dominando a otro, sino que es una simbiosis donde hay un reajuste continuo mediante el elemento móvil que somos nosotros. Entonces las plantas necesitan que nos volvamos locos, nos vuelven locos. Necesitan que nos calmemos, nos calman. Necesitan que trabajemos mucho, nos hacen trabajadores. Y así. Fíjense que en la película de Happening, que voy a hacer spoiler, total, es muy vieja, el del 2008, ¿cómo se calma el tema? Porque aparentemente no había solución. O sea, ¿qué va a hacer el protagonista con todo eso que le excede? Son las plantas. Nada, las plantas decidieron que basta, ya está. Hicieron eso, diezmaron la población mundial en una gran medida y ahora se calmaron, listo. Y el protagonista con su esposa y sus hijos, bien norteamericano, sobreviviendo todos, dicen, bueno, esto se acabó, pero en el fondo se habrá acabado. ¿Y qué pasa en la película? En la escena final, muestran una escena en un parque de Francia, dos amigos caminando, están hablando y de repente sienten como un grito de una niña. Uno de ellos mira y cuando vuelve a mirar a su amigo empieza a balbucear hasta que finalmente no puede ni hablar y se queda en silencio mirando al vacío. Y el amigo mira alrededor y ve que todos los demás que están ahí en el parque se habían quedado igual. O sea que las plantas habían vuelto a generar algo, ¿no? Así que las plantas pueden hacer eso. Ahí lo muestran de manera exagerada y repentina, pero las plantas, con que se pongan de acuerdo y lo que comemos diariamente, y usted dirá, sí, yo soy carnívoro, y sí, pero la vaca come vegetales, o sea que es lo mismo, lo tiene en su sistema. Con que las plantas empiecen a generar cierta toxina o cierta sustancia que produzca lo que sea, así usted se dedique a comer jamón y nada más que jamón, igual lo va a integrar. Así que acabamos controlados y transformados continuamente. Así que ¿quién soy yo? ¿Soy un yo totalmente invulnerable a todo? No. Estoy totalmente a merced de esas cosas. Para que se queden tranquilos los que son vegetarianos, de hecho, dice el propio Mancuso cuando le preguntan, entonces no hay que ser vegetariano porque nos comemos las plantas. No, dice, porque de hecho si usted es carnívoro, mata más vegetales todavía. Primero, los vegetales no sufren dolor, ¿no? Si usted se los come. Segundo, los vegetales quieren que los comamos porque es la manera de propagarse y a su vez de interesarnos. Si a nosotros nos gusta la lechuga, vamos a sembrar más lechuga, con lo cual la lechuga gana. Así que está bien que la comamos. Y si usted se come solo animales para no comer vegetales y come vacas, esa vaca que está criada, o sea, no va a haber las vacas que hay siempre, sino que va a haber muchísimas más porque todos comen. Entonces hay que darle de comer a esas vacas. Esas vacas pueden devastar un terreno grande en un día. Y va a ver que las plantas se van a regenerar, pero está matando muchas más plantas si usted come carne que si usted come vegetales. Esa es la paradoja. Entonces,
En la antigüedad, el centeno, habíamos contado esto de que era una mala hierba, bla, 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 y lo copió al trigo. Y también el ejemplo del tomate y las orugas. Así que muchos de estos temas que fuimos tratando en la vez anterior, algunos los trajimos a colación en esta ocasión, pero lo interesante de este planteamiento son dos cosas. Por un lado, dejar de pensar de esa manera alfarero, donde Dios crea a Adán y lo mete, lo pone sobre la tierra, una tierra que está ahora a su disposición y como que no le afecta a Adán. Adán camina, va, viene. No. Ya vimos que no. Ya vimos que el modelo es un modelo emergente. El modelo emergente es el modelo de emerger de la naturaleza. O sea, yo emerjo de un útero, que a su vez emerge de otro útero y que emerge en la evolución de otras especies, con lo cual no vengo de otra parte. Y no estoy ajeno a la realidad terrena. O sea que todo lo que yo coma, beba, respire, me va a estar cambiando. Y no seamos naif, no seamos inocentes. No solamente nos va a cambiar, comí mucho, estoy más gordo. No te cambia solamente eso. Te cambia el estado anímico, te cambia la forma de ver la vida. Ciertos tipos de alimentación ya se sabe que producen más espíritu aguerrido. Cierta clase de alimentación produce un estado más sereno del alma, de la mente, ¿no? Ciertas plantas producen visiones y te cambian una vida. Está ahora de moda esto de la toxina del sapo, el bufo creo que se llama, y según se dice es tan potente que esa experiencia puede cambiar toda tu vida. Entonces imaginemos de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de que nosotros somos los reyes de la naturaleza, la cúspide de la evolución, mentira. ¿Quién sabe si no son las mismas plantas las que han creado estos vectores llamados los humanos, mucho más despiertos para poder hacer ciertas cosas como por ejemplo sembrarlas, y nos han creado solamente porque nosotros podemos sembrarlas si les conviene? O sea, parece de ciencia ficción, pero no lo es muy plausible, muy plausible. Así que cada vez que veas una planta, a partir de ahora, no se trata ni de ir a acariciarla ni nada, sino de saber que somos un solo organismo. No un ser humano que es un organismo cerrado, con otro ser humano que es otro organismo cerrado, con las plantas que son independientes. No. Todos conformamos un solo ser. Es lo que los antiguos llamaban el anima mundi, ¿no? En la época renacentista. Gente como Giordano Bruno, Pico de la Mirandola y demás, Marsilio Ficino. El anima mundi, el alma del mundo, como si hubiera una entidad que lo abarca todo. Por eso la idea de physis, de naturaleza como algo vivo, algo palpitante, algo que se transforma, y no la naturaleza como natura, como algo creado, algo fijo y algo estático. Entonces, yo creo que es para pensar todo esto y nos puede sensibilizar mucho y nos puede dar una humildad muy grande, ¿no? Bajarnos de ese pedestal de somos la cúspide de la evolución y empezar a darnos cuenta que hay mucho que aprender de ese funcionamiento. El propio Mancuso dice que todo esto del calentamiento global mejoraría muchísimo si plantáramos muchos árboles, que no nos cuesta nada. Y en las ciudades, además, qué bonito. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando tenía, 5 o 6 años, se impuso en mi ciudad la obligación de tener que poner 1 o 2 árboles según el tamaño de tu casa en tu vereda, en tu acera. Y de un día para el otro, no de un día para el otro, sino de un año para el otro, la ciudad se vistió de plantas. Y venía la primavera y las plantas tenían sus colores. Está bien que después había que podarlas y todo eso por el tema de los cables de luz, pero... y que algunas, según las raíces, podían levantar las baldosas, inclusive, ¿no? A veces por plantar justamente... porque claro, el Estado decía planten, pero no decía del todo cuál era mejor. Entonces cada uno hacía lo que podía. Pero la ciudad cambió. Súper bonita. En cambio, esas ciudades que a veces he visitado donde no hay una planta, uno camina y lo único que ve es cemento, y viene el verano y te da ese sol que rebota en el cemento que parece que te va a quemar y achicharrar como una hormiga bajo una lupa. En cambio, donde hay plantas es como tal cobijo, da esa sensación de, a su vez, de que tan bien nos hace, ¿no? Yo grabo estos videos de reflexiones breves a los que invito a todos a mirar,
y lo hago en un lugar donde camino al aire libre, con verde, y ese color ya nos relaja, nos hace bien. Entonces, esta forma vegetal de ver la vida quizá es un punto de partida para empezar a ver la vida de otra manera. Vamos a mirar un poco la página web de aquí de Radio Unión. Aquí la tenemos. Tenemos radiounión.es, es muy fácil, www.radiounión.es. ¿Y qué encontramos? Las pestañas de inicio. Aquí tenemos los distintos programas: A la Carta, Turbo Rock, Cultura Electro, el nuestro, Pablo Veloso. Repito, no me salen las imágenes a mí por mi navegador, pero seguramente a ti sí te van a salir. Y bueno, en el caso de la pestaña de Pablo Veloso están también no solo los programas en audio, sino también en video desde YouTube, para poder ver los programas que están todos guardaditos aquí. Pero lo mismo pasa con otros programas de la radio, de esta emisora. Y se puede hacer lo mismo, se puede mirar. Muchos de ellos no están grabados en videos, sino que son programas radiales, así que se escuchan en audio. Y los que sí tienen video van acompañados de su video. Tenemos la pestaña de programación. Podemos escuchar online la radio. No le voy a dar a esta tecla porque si no empieza a sonar y me asusta, porque suena de repente. El contacto de Radio Unión, por si quieres preguntar alguna cosa o bien solicitar información acerca de cómo poner publicidad en la radio, cosa que siempre es muy muy útil. Y les recuerdo también, tengo por aquí mi propia página que es nueva, que se le agradezco a Mario de la web El Santo Nombre, y se llama pabloveloso.com. Es muy fácil, pabloveloso.com. Atisbar lo imposible. Aquí, ¿qué tienes? Bueno, tienes todos, desde los programas últimos, tenemos también estos videos de reflexiones breves, de todo el material. Te puedes suscribir al blog y te llegan las últimas noticias. Todo aquí lo tenemos en la página web de pabloveloso.com. Bueno, recuerda descargarte las aplicaciones de Radio Unión para poder escucharlo por la calle. Hoy vemos a nuestro amigo Shyamalan, que nos presentó esta película de The Happening, el mismo director de Split y también de Glass, ¿no? Esta película de, bueno, no sé cómo se traduce al español estas dos películas. Glass creo que era cristal y Split dividido, ¿no? Esas deben ser las traducciones que le han puesto. Y la famosa Sexto Sentido, claramente. Nuestro amigo Stefano Mancuso, a quien le mandamos un saludo y un avanti en italiano. Un grande el tipo, un grande. Hay mucho en internet para ver de él, muchas conferencias, y se las recomiendo. Muy buenas la labor que está haciendo, la investigación que ha hecho. Un hombre muy, muy apasionado, nuestro amigo Mancuso. Así que bueno, sin más, yo ya me despido hasta la siguiente ocasión. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y nos encontramos en... Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.